Hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros, además del presidente, 6 representantes de los partidos políticos y el de la voz, por lo que existe quórum legal para su realización. Asimismo, en términos de los artículos 65, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, numeral 1, párrafo segundo, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, concurren a esta sesión con voz, pero sin voto, en su carácter de integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila, la y los vocales de organización electoral y de capacitación electoral y educación cívica. Asimismo, le informo, consejero presidente, que se encuentra presente el ciudadano Daniel Eduardo Esquivel Fernández, quien es la primera vez que concurre a una sesión, por lo que corresponde tomarle la protesta de ley. Muy bien, muchas gracias. Si fueran tan amables, vamos a ponernos de pie para hacer la toma de protesta correspondiente. Señor Daniel Eduardo Esquivel Fernández, representante del Partido del Trabajo, en nombre del Instituto Nacional Electoral, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas establecidas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencido de que pondrá usted todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo Local se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Continuamos, señor secretario, por favor. Okay. Con gusto, consejero presidente. Antes, si no tiene inconveniente, me permito dar las reglas de la sesión para los compañeros que están a distancia. En primer lugar, durante el desarrollo de la sesión y tratándose de una asistencia virtual, deberán tener su cámara prendida y su micrófono apagado a fin de facilitar la coordinación y desarrollo de la sesión. En caso de que el tipo de dispositivo utilizado no le permita la conexión a Internet de algún integrante del Consejo o bien no le permita activar su cámara, deberá manifestarlo para su constancia en el acta y deberá utilizar el micrófono si fuera técnicamente posible. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia o al momento de que el consejero presidente pregunte si alguien desea intervenir. Respecto al uso del micrófono, recalco, deberá estar desactivado mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia y podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Le pido dar lectura al proyecto de orden del día previsto para esta sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. El orden del día previsto para esta sesión es el siguiente. Punto único. Proyecto de acuerdo por el que se modifica el diverso A01 diagonal INE diagonal CUA diagonal CL diagonal 27-10-2022 respecto a la designación y ratificación de las personas que integrarán las fórmulas 3 y 6 del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. Consulte la Secretaría si se aprueba el orden del día, por favor. Con gusto. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se les consulta si se aprueba el proyecto de orden del día recién leído. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Continúe, por favor. Gracias. Conforme a lo establecido en el artículo 16, párrafo sexto del Reglamento de Sesiones para los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para proponer a este Consejo la dispensa de la lectura del documento que ha sido circulado previamente. Adelante, secretario, con la consulta que propone. Gracias. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del documento previamente circulado, con el propósito de entrar directamente a su análisis cuando corresponda a su desahogo. Quienes estén por la afirmativa, por favor sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Consejero presidente, la dispensa propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, de cuenta del punto único del orden del día. Con gusto. El punto único es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se modifica el diverso A, diagonal INE, diagonal COAC, diagonal CL, diagonal 27-10-2022, respecto a la designación y ratificación de las personas que integrarán las fórmulas 3 y 6 del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila. Gracias, señor secretario. Antes de darle uso a la voz, le voy a pedir que sea tan amable de que intervenga en primera instancia, por favor. Con gusto, presidente. Estimados representantes y consejeros electorales, brevemente les comento que previo a esta sesión se les fue circulado a sus correos electrónicos un alcance del acuerdo. Ese documento contiene cambios de forma. Es para dar mayor claridad a la redacción del texto del acuerdo. En la página 6, en el penúltimo párrafo, se agregó la palabra interior, dado que nada más decía reglamento. En la página 13, en el primer párrafo, se cambió la palabra suscriptoras por suscritas, y en la primera viñeta de esa misma página se cambió la palabra sexo por género. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muy bien. Bueno, pues abrimos la mesa del diálogo de este consejo local por si alguien desea intervenir. Está pidiendo el uso de la voz el consejero electoral Manuel Jiménez. Adelante, consejero. Gracias, buenas noches. Nada más quisiera, si me puede repetir la rectificación de la primera parte, página 8, ¿es correcto? Adelante, secretario, por favor. Es correcto, consejero. Se agrega la palabra interior, dado que decía reglamento. Ok, es correcto, gracias. Gracias a usted, señor consejero. Tiene el uso de la voz la representación del Partido Morena. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejero presidente, integrantes del Consejo General. Muy buenas noches. En el presente punto de acuerdo que se somete a nuestra consideración o a consideración de este Consejo Local, en primer término es necesario hacer mención que por mandato constitucional uno de los principios rectores del ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, tal como lo constituye el presente Consejo Local, es el principio de imparcialidad, el cual, como lo ha definido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una garantía constitucional a favor de las y los ciudadanos y de los propios partidos políticos, en el sentido de que todas las decisiones tomadas por cualquier autoridad electoral sean emitidas sin tener que acatar o someterse a indicaciones o instrucciones provenientes de personas con las que se guarde alguna relación de afinidad política. Respecto de la designación y ratificación de las personas que integrarán las fórmulas en cuestión del Consejo Distrital 3 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, es menester recalcar que la valoración de los perfiles de las y los candidatos a consejeras y consejeros electorales es un acto que consideramos de suma importancia, toda vez que la misma debe ser ejercida de manera minuciosa y estar apegada a los principios rectores de la función electoral. Esto en razón de que es a través de dicha valoración que se logra obtener la seguridad de que las y los candidatos cumplen los requisitos establecidos en la normativa electoral. En esa óptica, consideramos de suma importancia hacer referencia a lo acontecido en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del pasado 19 de octubre del año en curso, sesión en la que se ratificó como consejero electoral local a un militante del Partido Acción Nacional. Dicho acto resulta enteramente cuestionable, toda vez que el designar como integrante de un consejo local a una persona que ha militado en determinado partido político a lo largo de los últimos 18 años se traduce en una evidente vulneración al principio de imparcialidad que debe imperar en el actuar de las autoridades electorales. Máxime si nos encontramos inmersos en los próximos procesos electorales en los cuales habrá de elegirse a la próxima gobernadora o gobernador
en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, respectivamente. Ello solo pone en evidencia el actuar arbitrario de los organismos encargados del desarrollo de los procesos comiciales, al soslayar una probable vulneración al actuar democrático y confirmando de esta manera la desconfianza que persiste en la ciudadanía hacia las instituciones electorales. Es por lo anterior que Morena hace un atento llamado a este Consejo Local para que tengan a bien realizar un estudio minucioso de los perfiles a integrar de los consejos distritales a efecto de maximizar el principio de imparcialidad en las contiendas electorales y no caer nuevamente en los vicios heredados de regímenes anteriores donde el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo permeaban en la integración y función de las autoridades. Ahora bien, esta situación de falta de imparcialidad por parte del Instituto Nacional Electoral no es nueva para el pueblo de México. La gran diferencia es que ahora, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación y demás sistemas de difusión de la información, es que todas y todos nos damos cuenta de las artimañas utilizadas para beneficiar los intereses de unos cuantos, perjudicando a la ciudadanía. Un claro ejemplo de ello es la percepción que tiene el pueblo de México respecto a la gestión de quienes dicen ser el Instituto Nacional Electoral. Pues basta con apreciar de la propia encuesta que el INE llevó a cabo que la opinión positiva hacia el INE disminuyó 11 puntos porcentuales en el último año. Es decir, de 67% al 56%, principalmente porque la ciudadanía considera que es una institución corrupta que comete fraudes electorales, que tiene pactos con partidos políticos y que hace un mal manejo de los recursos públicos. Así también reviste especial atención el hecho de que un 52% de la ciudadanía encuestada está de acuerdo con la reforma electoral que propone nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto a que evolucione el INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que deja entrever que el pueblo de México está cansado de la opacidad, la opulencia, la falta de profesionalismo y ética con la que se conducen funcionarios del organismo electoral. Sobre este tema no debe pasar desapercibido que, además, el consejero presidente del INE omitió intencionalmente dar difusión a los resultados de la referida encuesta. ¿Y por qué será? ¿Acaso porque los resultados no guardan congruencia con el discurso golpista de algunos consejeros? Quienes andan más preocupados por pedir opinión a organismos internacionales sobre la reforma electoral que dar a conocer esta encuesta. No, señores, entiendan, el pueblo de México ya despertó. Es por lo anterior que solicitamos a este Consejo se comporte al nivel y a la altura del pueblo coahuilense, pues la ciudadanía está expectante a los actos que se cometen y esperan que este Instituto Nacional Electoral cumpla sus funciones electorales sin atropello del principio de imparcialidad, como ha venido sucediendo de manera ordinaria, ya que de lo contrario será el propio pueblo quien demande cambios y resultados, y ahí estará Morena caminando de la mano para poner al Estado al servicio de las y los ciudadanos y de la nación a través de elecciones libres y auténticas del sufragio efectivo, con instituciones electorales que sirvan al pueblo y la construcción de la democracia, y no a la oligarquía y a los poderes fácticos. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, señor representante. Me parece que la representación del PRI estaba pidiendo la voz. Adelante, señor representante. Gracias. Era solo una moción que el representante Morena hablara sobre el punto que se estaba tratando y no se desviara, pero pues bueno, ya siguió en lo suyo. Gracias. Gracias a usted, señor representante del PRI. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, si no fuera así, entonces, señor secretario, tome la votación correspondiente, por favor. Con gusto. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local por el que se modifica el diverso A01 /INE/COA
CL, 27-10-2022, respecto a la designación y ratificación de las personas que integrarán las fórmulas 3 y 6 del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo referido. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con la sesión. Con gusto. Consejero presidente, me permite informarle que el orden del día ha sido agotado. Gracias, secretario. Estimados compañeras y compañeros integrantes de este consejo, siendo las 19:47, damos por concluida esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.